Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Queridas hermanas y hermanos, los señores obispos, todos los religiosos y religiosas del país y los jesuitas han emitido un documento el pasado 4 de julio en el que nos invitan a que el día de hoy en todas las iglesias, en todas las misas del país, hagamos memoria de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país. Por lo tanto, el día de hoy tendremos esta intención. También se nos pide que durante todo el mes de julio hagamos misas, hagamos oraciones comunitarias por todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales o cualquier otra persona con situación de exclusión o vulnerabilidad. Por lo tanto, durante todo el mes de julio estaremos pidiendo por todas las personas víctimas de la violencia, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, creyentes o no creyentes. Y también se nos pide que el día 31 de julio hagamos oración por los victimarios, por aquellas personas que, llevadas por el egoísmo, por el odio, quizás por situaciones de presiones de sus capos, de sus jefes, compromisos de delincuencia, lamentablemente son victimarios. Pidamos también por ellos porque tienen necesidad de nuestra oración para lograr su conversión en esta tierra y su salvación en la vida eterna. Este documento lo pueden encontrar en mis redes sociales y por lo tanto el mes de julio estaremos dedicando nuestra oración a estos temas. Agradezco mucho su atención y vamos a comenzar nuestra Santa Misa. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, la vida del ser humano es como una pintura en la que hay partes oscuras, partes claras, hay contraluces, hay claroscuros, pero finalmente así es la vida. Por eso cada domingo que nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesucristo,
pedimos y damos gracias. Pedimos por las personas que están pasando por algún momento difícil. Hay quien ha perdido siempre un ser querido cada semana, hay alguien que muere, alguien que está en agonía, alguien que tiene algún problema, alguien que perdió el trabajo, alguien que tuvo un desencuentro con la familia, con la pareja, pero también damos gracias porque hubo un nacimiento, una reconciliación, un encuentro de trabajo, una recuperación en algún área, y precisamente pedimos y oramos unos por otros, y sobre todo Jesucristo eleva nuestra oración y la presenta ante nuestro Padre común. Bienvenidos pues todos los que están aquí reunidos y los que siguen esta celebración a través de la transmisión. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por esto que vamos a mencionar. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pides esto? Sí, pidamos perdón por las veces en que hemos renegado de lo que Dios nos pide y de lo que exige el mandamiento del amor. Tú que te hiciste hombre para salvar al hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos
rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 68. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, hermanos, no soy adivino, pero me imagino que ustedes conocerán a alguien o ustedes mismos habrán dicho alguna vez: ¡ay, Dios! ¿Por qué me pides esto? O también han dicho: ¡ay, papá y mamá! ¿Por qué me pides esto? Sí, hoy los invito a que traten de recordar algunos momentos de su infancia. Concretamente, cuando su mamá o su papá les pedía un favor o los enviaba, como se dice popularmente, a un mandado, como ir a las tortillas, a la tienda o al mercado. Claro, en aquellos tiempos en que los niños podíamos salir con seguridad a la calle. ¿Qué pasaba cuando el papá o la mamá pedía un favor?
Estoy seguro que algunos de ustedes ante la petición respondían con un ¡ay! E incluso con cierto enojo o coraje. O respondían que vaya mi hermano, o ¿por qué no lo mandas a él o a ella? Pues lo mismo sucedía cuando estaban viendo tranquilamente la televisión o jugando, y su papá o mamá les pedían que se pusieran a hacer la tarea, tendieran su cama o arreglaran su cuarto. ¡Ay! ¿Por qué? Yo no conozco cómo haya sido su vida en la infancia, pero sí sé que muchos niños y niñas no sienten nada agradable cuando les cortan un momento de juego o de diversión para pedirles un favor. Y ahora, recordando esos momentos y las respuestas molestas o el tener que hacer las cosas de mala gana, les pregunto, ¿aquellas cosas que pedían los papás eran tan grandes que eran difíciles de cumplir? Yo creo que no. Precisamente por eso las pedían los papás, porque sabían que no iban más allá de nuestras fuerzas o capacidades y por lo tanto podíamos hacerlas fácilmente. Lo único que se necesitaba era nuestra buena disposición, nuestro deseo de hacerlas, nuestra apertura a cumplir, el deseo de servir y de dar una satisfacción a los papás. Y ahora los invito a que recuerden algún momento de la escuela. Si bien es cierto que no faltó alguna maestra o maestro que estuviera un poco mal de la cabeza, en general, los maestros o educadores nos pedían cosas, tareas, responsabilidades, acciones de acuerdo a nuestras capacidades, posibilidades y grados escolares. Cosas que podíamos cumplir. Es cierto, implicaban, e insisto en esto, esfuerzo, disciplina, constancia, estudio, pero no nos pedían cosas imposibles. Y de hecho, gracias a que nos esforzamos y cumplimos aquellas cosas, pudimos pasar de año y continuar avanzando en las siguientes etapas. Con estos recuerdos quiero dejar claro que la educación, el desarrollo de la persona siempre implica exigencia y esfuerzo, y que el que se esfuerza y cumple con las exigencias crece, a diferencia que no lo hace y permanece mediocre y se vuelve incapaz de enfrentar los retos de la vida, el que no lo hace. Por eso precisamente los padres de familia y los maestros se preocupan e interesan en educarnos, que no solo es darnos conocimiento, sino enseñarnos a enfrentar la vida con responsabilidad. Pues esto mismo sucede con Dios. Él, como los papás y educadores, quiere lo mejor para nosotros y por eso quiere que crezcamos y nos desarrollemos en todos los valores. Por eso nos pide que cumplamos ciertos mandamientos que además están a nuestro alcance, de tal manera que quien quiere cumplirlos puede hacerlo sin ningún pretexto, aunque el que no quiera cumplirlos siempre inventará todo tipo de pretextos para no hacerlo. ¿Por qué inicié hablando de esto? Porque en la primera lectura que recuerda el momento en que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, se le hace ver al pueblo que lo que le pide Dios es que cumplan los mandamientos que siempre estarán a su alcance. Así dijo la lectura. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo de modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchamos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, continúa la lectura, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Pues esta invitación que escuchamos en la lectura es también para nosotros.
Y ahora quiero poner otro ejemplo. El ejemplo de una entrenadora o entrenador de clavados o de gimnasia, de cualquier área del atletismo. Es común que personas como estas exijan a sus atletas cada vez cosas más difíciles, complicadas o que impliquen una mayor atención. ¿Por qué lo hacen? ¿Por fregar? ¿Por fregar? No, lo hacen porque buscan la perfección de los atletas, porque siempre hay algo que ellos puedan corregir o mejorar. En ocasión, los atletas se llegan a molestar por la exigencia, pero cuando alcanzan grandes triunfos, llegan a decir, todo se lo debo a mi entrenador. Bueno, esta frase, ¿cómo friegas, papá? ¿Cómo friegas, mamá? ¿Cómo friegas, entrenador? ¿Cómo friegas, Dios? La vamos entendiendo poco a poquito. Realmente, papá, mamá, entrenador, maestros, Dios, ¿quieren fregarnos la vida? No. Así como el papá, el educador, el entrenador, lo mismo hace Dios. Por eso, cada vez nos exige un poco más. No es suficiente el bien que hicimos ayer. Dios quiere que lo hagamos mejor hoy y todavía mejor mañana. Que no nos estanquemos en una zona de confort o comodidad o digamos ya alcancé mi mejor nivel. Ya terminé la primaria, ya con eso. No. Un entrenador va a decir, pásate a la secundaria. Ya terminé la secundaria. No, continúa con la preparatoria. Ya terminé con la maestría. Pues sigue estudiando. El estudioso, el investigador, es que ya encontré esto. Sigue buscando. Es que ya me dijo que sí se va a casar conmigo y ya no vas a luchar porque esa relación de pareja siga creciendo. En la vida todo el tiempo es exigirnos y exigirnos cada vez más. Y eso es lo que hace Dios. Por eso, al inicio, Dios nos primero solo 10 mandamientos. Pero después pedirá el mandamiento del amor que abarca no solo a los de nuestra familia, de nuestro equipo, los que nos caen bien, sino incluso a nuestros enemigos. Y esto implica también las obras de misericordia, no solo para los conocidos, los queridos, sino para todos. Por eso, hoy a través de la parábola del buen samaritano, Jesús expone esta enseñanza ante un doctor de la ley que se supone conocía la Biblia perfectamente y no sabía lo que era lo más importante. Conocía leyes, pero no se dejaba llevar por el pensamiento de Dios. Porque los judíos, ¿saben qué pensaban? ¿Quién es mi prójimo? Los judíos. Los no judíos no son mi prójimo. Y por eso Jesucristo habla de esta parábola, pero ¿en qué circunstancias cuenta la parábola? No es la primera vez que algún fariseo, escriba o doctor de la ley se presente delante de Jesús para aprender, no, para ponerle una prueba o tenderle una trampa. A ver si Jesucristo sabe cuál es el mandamiento mayor y por eso llega, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la primera pregunta que le hace a Jesús este experto de la ley. Pero Jesús no quiere adentrarse en una discusión teórica, ni está dispuesto a ser sometido a un riguroso examen. Por eso da como respuesta una nueva pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El estudioso le responde, porque sí se sabía esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús confirma tal respuesta. Has contestado bien, pero junto a esto enseña que no es suficiente conocer la ley, sino dar el salto de la teoría a la práctica. Por eso le dice, si haces esto, no, si solo lo conoces, sino si haces esto, vivirás. Porque yo creo que todos conocemos los mandamientos, pero algunos solamente los conocen y no los cumplen. El doctor de la ley insiste en sus preguntas.
Parece que quiere que Jesús le diga que se ha portado bien porque ama a sus colegas judíos. Y por eso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le da muchas explicaciones. Solo le cuenta una historia que le hará ver que el prójimo es alguien más que los de su propio grupo. Y después de narrar la historia del samaritano, le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿Cuál de los tres? El primero, que era sacerdote y pasó de largo ante el necesitado. El segundo, que era un levita y pasó de largo. O el tercero. Las imágenes de la parábola cuestionaron al estudioso de la ley y lo llevaron a replantear sus juicios y valores, porque era duro reconocer que en esta historia un samaritano, que era considerado por los judíos como alguien despreciable, es el que ha dado la mejor lección y el que en verdad cumplió con la ley del amor. Entre judíos y samaritanos siempre había pique. ¿Por qué? Porque cuando destruyeron el templo de Jerusalén y la ciudad, y los judíos pudieron regresar del exilio a reconstruirla, los samaritanos no quisieron ayudar. Y desde entonces los judíos consideran a los samaritanos como lo peor. Si ellos no me ayudaron, ¿yo por qué voy a ayudar? Jesucristo está cambiando esta forma de pensar y hace que este hombre se cuestione sus planteamientos, sus juicios y valores. El hombre letrado, quizás muy impresionado por la palabra, se da cuenta que aquel hombre samaritano fue el que cumplió con la ley del amor. Y aunque él no se atrevió a decir que el samaritano había cumplido, porque dice, ¿quién fue el que ayudó? Fíjense, no respondió el samaritano. Jesús le dice simplemente, tú practica el amor y la misericordia. Por lo tanto, le dice, tú anda y haz lo mismo. En aquel tiempo, la ley judía decía que ni los sacerdotes ni los levitas que prestaban su servicio en el templo podían acercarse a un muerto o a una persona con sangre. ¿Por qué? Porque quedaban impuros y por lo tanto, al estar impuros, no podían prestar su servicio en el templo. Y era para ellos muy importante prestar su servicio en el templo más que ayudar al necesitado. Por lo tanto, de acuerdo a esa ley antigua, tanto el sacerdote como el levita cumplían con una ley que, de acuerdo a Cristo, quedaba ya superada por el mandamiento del amor. Así fue como el samaritano, quizás no sabía mucho de leyes religiosas, pero actuó por la ley que Dios puso en su corazón y que quiere grabar en cada uno de nuestros corazones. Hoy, como conclusión, podríamos preguntarnos, ¿amamos solo a quienes forman parte de nuestra familia, grupo o seres queridos? ¿O nos esforzamos en ampliar ese círculo a otras personas, como los más necesitados? ¿Aceptamos que Dios nos exija cada día más? ¿O respondemos como niños, ¡ay Dios, cómo friegas! Pídeselo a otro, es mucho lo que me pides. ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás o nos hemos vuelto fríos? O lo peor, en lugar de hacer el bien, nos hemos vuelto esclavos del mal, como los ladrones, asesinos, personas corruptas que atacaron a aquel hombre al que ayudó el samaritano. Porque aunque no se mencionan sus nombres, aquí está la historia. Porque hay alguien que sufre, porque hay alguien que está herido, está tirado en el camino, porque hubo gente sin vergüenza que, dejándose llevar por la ley del egoísmo, destruyen y hacen daño. El mundo está dividido así. Gente que hace daño, desde los más sencillos hasta los gobernantes de los países más poderosos. Desde la gente que habita quizás en una casa humilde hasta el que habita un palacio nacional en cualquier país. Pero también, afortunadamente,
puede haber gente que hace el bien en esos mismos lugares, desde la población más sencilla hasta el palacio más importante, desde el lugar quizás más perdido en la sierra hasta el lugar más importante. ¿De cuáles somos? ¿De los que hacen el bien o de los que hacen el mal? Pidamos para que los cristianos seamos personas que trabajemos a lo largo de toda nuestra vida por hacer el bien. ¿Por qué? Porque la parábola del buen samaritano siempre es actual, porque aún existen personas golpeadas y tiradas al borde del camino, y también existen quienes, como el sacerdote y el levita, que por una u otra razón pasan de largo junto. Afortunadamente, como insisto, también existen samaritanos que nos dan verdadero ejemplo de lo que es ser prójimo y cómo debemos practicar el amor y la misericordia. Y entre estos samaritanos quiero mencionar a las personas que cada domingo traen aquí a la parroquia en el momento del ofertorio esa despensa, un poquito de arroz, un paquetito de sopa, una lata de atún, un sobre de atole, una botellita de aceite, que se convierten en una enorme despensa para llevarla al asilo de ancianos que nosotros ayudamos y a la gente de extrema pobreza que juntamente con el hermano Faustino ayudamos. Gracias a ustedes, buenos samaritanos, gracias también a los que ayudan a través de su ayuda para que la transmisión continúe, podamos seguir haciendo el bien en el mundo. Y ahora renovamos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y también creemos, por supuesto, en que el mal se puede transformar en bien, siendo todos buenos samaritanos. Ahora pidamos al Señor que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos, diciendo: Padre, escúchanos. Todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que Dios la proteja y la conduzca por el camino de la salvación, oremos. Padre, escúchanos. Por los niños y jóvenes, que las actividades parroquiales organizadas para ellos rindan frutos abundantes, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro país, que sepamos construir una convivencia respetuosa y pacífica, superando divisiones e insidias, buscando la justicia y la atención a los descartados de la sociedad por la pobreza o por cualquier otro motivo, oremos. Padre, escúchanos. Por los que tienen que abandonar su tierra a causa del hambre o de la guerra, que puedan rehacer su vida y mirar hacia un futuro con esperanza, oremos. Padre, escúchanos. Por los abogados mexicanos, que Dios bendiga y fortalezca a quienes ejercen su profesión buscando el bien y la justicia, y a los que no,
que mueva sus corazones a la conversión, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que Dios nos conceda una muerte sin dolor y nos conduzca a la bienaventuranza del cielo, oremos. Padre, escúchanos. Y ahora, cada uno de ustedes puede hacer sus propias peticiones en silencio y nos unimos también a las peticiones de todos aquellos que siguen esta transmisión y que las están enviando también a través del correo o del chat. Dios misericordioso y omnipotente, que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, escucha nuestras oraciones y danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres y mujeres en la unidad. La iglesia manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia de México con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos da, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate
En este momento, quienes no pudieron hacer la comunión sacramental, pueden hacerlo comunión espiritual repitiendo esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana, el día 16, se estará celebrando a la Virgen María bajo su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Por lo tanto, le voy a pedir a Víctor que, mientras hacemos la oración del Ave María, tome la imagen de la Virgen del Carmen que se encuentra en la parte superior del retablo. También felicito a todos los hermanos y hermanas de la comunidad carmelita y por supuesto a todas las personas que llevan este nombre, tanto para hombres carmelos como para mujeres Carmen o Carmelas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. También esta semana, concretamente mañana, estarán de fiesta los benedictinos, porque se celebra a San Benito Abad, el religioso que extendió más conventos por toda Europa, donde se enseñaba a leer, a escribir y muchas áreas de la cultura, incluso de la medicina. Por eso San Benito es patrono de Europa. Y como él con sus oraciones logró que se alejara el maligno, por esta razón se creó la medalla de San Benito, que mucha gente la utiliza para alejar al mal, ya que la medalla tiene dentro de sí las iniciales de un exorcismo. Al final de esta transmisión, Víctor va a subir el video de la medalla de San Benito, pero también en mi canal en estos días está la vida de San Benito, el Monte Carmelo, la historia de los carmelitas y muchas cosas más. Y por supuesto, el cuento para los consentidos, para los niños, para los reyes del hogar, a quien siempre tengo en mi corazón y a quienes no solamente les mando bendiciones, sino también muchos abrazos y besos, y especialmente a los niños enfermitos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga también a todas las personas como el buen samaritano que cada domingo nos ayudan trayendo despensa, o ahí donde viven ustedes, en cada lugar donde viven, ayudan a una persona necesitada. Y gracias también a los samaritanos que, gracias a su ayuda, hacen que esta transmisión pueda ser de utilidad para muchos más. Que Dios recompense con generosidad la ayuda que ustedes nos brindan. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres Madre del Señor, eres hija del Creador, eres fuente de alegría
lléname de bendición. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres puerta hacia la paz, con tu limpio corazón. Bendice a tus hijos y bendice a esta nación. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. El buen samaritano. Un hombre viajaba tranquilamente por el camino que va desde Jerusalén al poblado de Jericó. He trabajado muchos días lejos de casa para llevar a mi familia las provisiones y un poco de dinero. El sol comenzaba a ocultarse, pero le faltaba poco para llegar a su pueblo. De repente le salieron 5 ladrones con cuchillo en mano. ¡Pronto! ¡Danos todo lo que tengas! Porque si te resistes, ¡te mataremos! Él les pidió que le permitieran seguir su camino porque no tenía grandes riquezas y solo llevaba lo necesario para su hogar. Los ladrones no le creyeron. Lo golpearon para quitarle todo y al descubrir que era muy poco lo que tenía, siguieron golpeándolo hasta que pensaron que estaba muerto. ¡Ya párenle! ¡Ya no lo golpeen! Parece que está muerto. Eso le pasa por no cooperar por las buenas. Con el dinero que le quitamos, vamos a brindar a la taberna. El pobre infeliz pasó toda la noche a un lado del camino herido, en medio del frío e inconsciente. Si no recibía ayuda, moriría pronto. Al día siguiente pasó por el camino un sacerdote judío que iba al templo de Jerusalén. Vio al hombre malherido, pero no se detuvo. Para justificarse, se dijo a sí mismo: Soy un sacerdote y ofrezco a Dios las ofrendas del pueblo. Por lo tanto, no puedo ensuciarme ni contaminarme con la sangre y la suciedad de ese hombre. Primero están mis deberes con Dios que con los desconocidos. Además, quizás este hombre no sea judío. Poco tiempo después pasó un levita, vio al herido inconsciente y tampoco se detuvo para ayudarle. Para justificarse se dijo a sí mismo: Yo soy un levita. Los levitas somos los descendientes de Leví, tercer hijo de Jacob. Y la Sagrada Escritura dice que nosotros tenemos que estar dedicados al servicio del templo. No puedo perder el tiempo con este hombre. Primero está el templo que los humanos. Además, quizás lo hirieron por su culpa. Más tarde pasó por el mismo camino un samaritano que tenía mucha prisa, pero cuando vio al hombre herido, se compadeció de él, se detuvo y pensó: Lo que tengo que hacer puede esperar un poco, pero las heridas de este pobre hombre no. El samaritano sabía que las heridas podían curarse con aceite y vino. Él llevaba ambas cosas para su alimento, pero decidió que su estómago podría esperar, pero las heridas no. Entonces ungió las heridas del enfermo con aceite y vino. Como no tenía vendas, rasgó su túnica y vendó al herido. En ese momento el hombre despertó. ¿Por qué me ayudas? ¿Quién eres tú? Soy Abdiel, un samaritano. Al escuchar esas palabras, el herido se admiró porque entre los judíos y los samaritanos existía una gran enemistad ancestral. Entonces le preguntó: ¿Cómo es posible que tú, un samaritano, estés ayudándome a mí que soy judío? El samaritano siguió vendando las heridas, luego le contestó: Las heridas no tienen nombre ni nacionalidad. Los enfermos son enfermos en todas partes, y los necesitados están por encima de cualquier credo religioso, de cualquier pensamiento o de cualquier partido. Tú estás necesitado, y yo te podía ayudar. Eso es todo.
Ante aquellas palabras, el herido sintió menos dolor, pero quedó intrigado y dijo: ¿Y si no tuviera con qué pagarte lo que haces? Mientras el samaritano subía al hombre en su caballo, le contestó: No hago esto porque me vayas a pagar. En la Sagrada Escritura he aprendido que la vida del ser humano, creado por Dios, vale más que todo el oro del mundo. Pero hoy escuché decir a un hombre llamado Jesús que la vida tiene más sentido cuando se sabe amar y ser generoso. Ese hombre dijo que los misericordiosos tendrían la misericordia de Dios, y yo quiero su misericordia. El judío guardó silencio. Aquellas palabras llegaron hasta lo más profundo de su corazón. Después de varias horas, los hombres llegaron a un mesón y ahí pasaron la noche. Al día siguiente el samaritano se despertó temprano y se levantó en silencio, cuidando de no despertar al herido. Se acercó al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. El dueño del mesón le preguntó por qué ayudaba a un desconocido, y el samaritano le contestó: Tarde o temprano todos necesitamos de los demás. A ti o a mí nos gustaría que nos ayudaran en nuestros problemas. Por eso tenemos que ir cambiando las cosas poco a poco. Si pensamos que nuestro prójimo solo son nuestros familiares, nuestros conocidos, la gente de nuestro grupo o quienes pueden recompensar nuestras acciones, siempre tendremos un corazón estrecho y egoísta. En cambio, si pensamos que todos somos hijos de Dios y aprendemos a tratarnos como hermanos, todo el mundo cambiará. Como el dueño del mesón nunca había escuchado palabras semejantes, se llenó de curiosidad y le preguntó al samaritano en dónde había aprendido esa manera de pensar. El samaritano se despidió de él, le sonrió y antes de salir le dijo: Se las escuché a un hombre llamado Jesús de Nazaret, y estoy seguro que ese hombre sencillo va a cambiar el mundo porque es el Mesías. Hoy te voy a hablar sobre la medalla de San Benito. San Benito Abad vivió en el siglo IV y bajo la norma Ora et Labora, que conjunta y equilibra la oración con el trabajo, fundó la comunidad de los benedictinos y con ellos los primeros monasterios europeos, que al esparcirse por toda Europa difundieron la cultura y las artes. Por eso se le considera el patrono de Europa. Su disciplina y los valores que defendía hicieron que sus enemigos intentaran envenenarlo en 2 ocasiones. En la primera, colocaron veneno en el vino que iba a beber, pero, milagrosamente, cuando él hizo la señal de la cruz, el recipiente se hizo añicos y derramó el vino. En la segunda, colocaron veneno en un pan, pero un cuervo alejó el pan envenenado. Estas 2 razones, entre otras, hicieron que se le considerara patrono contra el maligno y para proteger de todas sus seducciones, hechicerías y conjuros. La medalla de San Benito tiene 2 caras con diversos signos y letras que forman una oración de protección y exorcismo. En una de las caras, San Benito sostiene con una mano la cruz y con la otra la regla de la orden, Ora et Labora. A su derecha se ve una copa de la que huye una víbora y a su izquierda un cuervo que se lleva un pan, signos que representan el poder contra el mal. Debajo, una referencia a Monte Cassino, el principal monasterio italiano que él fundó. A los lados del santo se lee en latín Cruz Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz del Santo Padre Benito. Alrededor de la imagen, en forma de círculo, la oración Eius in obitu nostro presentia muniamur, que significa que a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. En la otra cara, en los 4 ángulos de la cruz, están grabadas 4 iniciales, C, S, P, B, que significan Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito.
En las líneas vertical y horizontal y alrededor de la cruz hay otras letras que son las iniciales de una oración de exorcismo. CSSML, que significaría Cruz Sancta Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. NDSMD, que significa Non Draco Sit Mihi Dux, que el dragón no sea mi señor. En el círculo, comenzando por el lado derecho, VRS, Vade Retro Satana, que significa apártate o retrocede Satanás. Continúa NSMB, Numquam suade mihi vana, nunca me aconsejes vanidades. En el lado izquierdo, comenzando desde abajo, las letras SMQL, Sun mala que libas, son malas las cosas que brindas. Y finalmente, las letras IVB, Ipse venena vivas, bebe tú esos venenos. En su totalidad, traducidas al español, las iniciales formarían la siguiente oración. El sol de la Santa Cruz sea mi faro y luz, y el demonio tentador no sea mi guía ni señor. Apártate, Satanás, y ni esplendores o vanidad me aconsejes jamás, porque solo es maldad y veneno para el alma lo que das. Bébelo tú si te place. Y ahora ya conoces el significado de la medalla de San Benito.